Para el crecimiento espiritual, Transmisoras Urandes de Todelar, la emisora que sirve en el suroeste antioqueño. 49 años. Al aire. La parroquia San Pedro Claver de Andes presenta Palabra y Vida. Un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes. Bienvenidos. Muy buenos días, feliz y bendecido amanecer les deseamos en este su programa Palabra y Vida. Un agradecimiento sincero y cordial. La primera gratitud sea para con Dios, que nos regala en esta mañana la oportunidad de encontrarnos. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes que en los diferentes sectores urbanos y también rurales, en nuestro municipio de Andes y localidades cercanas, tienen la oportunidad de sintonizarse con este espacio parroquial, Palabra y Vida. La parroquia San Pedro Claver siempre se alegra con la posibilidad de compartir con ustedes este mensaje que es de paz, de esperanza, un mensaje que nos reconforta y nos permite discernir, escuchar, contemplar y hacer vida la palabra de Dios que pretende llegar cada martes a nuestros hogares y a nuestras familias. Un agradecimiento muy sincero a Transmisoras Urandes y a todo su equipo de trabajo, que de manera tan profesional nos permite siempre llegar a sus hogares con este mensaje la mañana de cada martes. Hoy demos gracias a Dios porque nos regala la oportunidad de encontrarnos. Vamos iniciando este mes de septiembre, iniciamos con él el último cuatrimestre de este año y que sea la oportunidad para empezar a cosechar los frutos que durante este año, de diferentes maneras, en diferentes tareas, pues vamos cosechando. Que sea el Señor quien nos sigue regalando la capacidad de estar cercanos a Él, de estar unidos a Él. Entreguémosle en esta mañana, queridos oyentes, al Señor nuestras vidas. Pensemos en nuestros familiares, en nuestros bienhechores y amigos. Pensemos en nuestros agricultores, en nuestros campesinos, que diariamente, constantemente realizan esfuerzos enormes, sacando del fondo de su corazón las fuerzas que a veces físicamente no podemos ya sobrellevar para salir adelante, para sacar adelante sus hogares, la educación de sus hijos, el bienestar de sus familias. Pensemos en nuestros transportadores, supremamente afectados, en nuestros comerciantes por esta oleada invernal, por tantas tragedias que humanamente nos siguen visitando, para que el Señor siga llenando de consuelo y esperanza a nuestras familias. Pensemos en todos nuestros servidores públicos, en nuestros docentes, en nuestros educadores, en nuestros servidores de la salud, en nuestra fuerza pública, en tantas personas que diaria y cotidianamente, desde el silencio, están realizando esfuerzos enormes para contribuir al bienestar de nuestros hogares. Sigamos orando también por tantas personas que se encuentran desempleadas, por aquellos que tienen empleos informales y que dependen enormemente a veces de la generosidad de los demás, para que el Señor siga abriendo para ellos caminos de bienestar y que puedan encontrar esa estabilidad no solamente económica, sino muchas veces emocional o afectiva, espiritual, que todos necesitamos. Que estas oraciones el Señor, el buen Dios, pueda escucharlas y pueda presentarlas. Que el Señor acoja y escuche nuestras súplicas y que también podamos descubrir que aún en medio de tantas carencias y dificultades que podamos estar teniendo a nivel personal, familiar o comunitario, son muchas las bendiciones con las cuales el Señor hoy bendice nuestra vida, con las cuales hoy nos hace sentir su presencia y su cercanía. Démosle gracias a Él, que es todopoderoso, a Él que es amor y misericordia, a Él que es un juez justo, a Él que siempre tiene la capacidad de escucharnos y atender nuestra súplica y nuestro llamado, que en esta mañana atienda nuestras oraciones y que podamos presentarle a Él siempre también nuestra súplica confiada.
Dios del amor, escucha siempre nuestras oraciones, atiende a nuestras plegarias y bendice, derrama con tu gracia y bendición a todas y cada una de las familias de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. Bendice y santifica nuestra cultura latinoamericana, bendice y santifica a todas las personas que de buen corazón se acercan a ti y toca los corazones de aquellos que se sienten más lejos y más distantes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy compartimos el Evangelio de San Lucas, a la altura del capítulo 6, cuando Jesús ha venido llamando y convocando a los primeros discípulos venidos de diferentes lugares, personas muy sencillas, personalidades muy contrarias, que ya los evangelios nos ayudarán a descubrir poco a poco. En algunos de los datos históricos que nos presentan los evangelios aprenderemos a conocer a algunos de los discípulos de Jesús, unos más que otros. Hoy el evangelio a la altura del capítulo 6 nos habla un poco de esta primera relación y este primer contacto que Jesús va teniendo con los discípulos a los cuales llama. Estamos leyendo el capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos, y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Hermanos, escuchábamos en el Evangelio, según San Lucas, estos acontecimientos que siguieron a la elección de los primeros seguidores de Jesús, que aún en medio de este gran grupo que el Evangelio de hoy llama discípulos, Jesús ahora llama a 12 con nombre propio y los congrega de una manera especial para estar más cerca de Él, para tener una experiencia más personal de encuentro con Él, y serán los cuales acompañarán a Jesús en esta tarea y ministerio público que ahora los evangelios nos van mostrando y nos permiten conocer del enviado del Hijo de Dios. Será una experiencia de contacto personal, donde habrá momentos de mucha alegría, momentos de inquietud, momentos de dudas, tal vez de desesperanza, de consuelo. En el momento de la cruz habrá momentos de frustración y de abandono, de traición, de mentira, pero a raíz del acontecimiento de la resurrección, estos hombres
Y estas mujeres que deciden abrir su corazón a Jesús, pues van encontrando un sentido para sus vidas a pesar de la persecución, de los fracasos y del sufrimiento, incluso de la misma muerte. Hoy, si quisiéramos resumir en una sola palabra la gran invitación que encontramos en este Evangelio o en Jesús, en este acontecimiento que nos narra el evangelista San Lucas, podríamos decir el encuentro. Encontrarnos, encontrarse. Lo valioso que en nuestra cultura actualmente puede aportarnos a nosotros el encuentro. Hay un primer momento que valdría la pena destacar y es este espacio que tiene Jesús de colocarse en oración, pidiendo seguramente el discernimiento para tomar decisiones en su vida. Y en diferentes acontecimientos veremos a Jesús en oración. Los evangelios nos mostrarán o nos hablarán, nos permitirán imaginarnos esos escenarios y el distanciamiento que tenía Jesús de sus afanes cotidianos, de sus ocupaciones diarias, para orar en silencio. Y seguida esa jornada de oración que en diferentes ocasiones los evangelios nos cuentan de Jesús, vendrá la toma de decisiones importantes para él y para su grupo de amigos, de seguidores, de colaboradores. Qué bueno entonces aprender de Jesús esta actitud, darnos el tiempo y la oportunidad para orar, para serenar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, antes de tomar decisiones que puedan ser importantes y trascendentales en nuestra vida. Qué importante que nuestras decisiones, especialmente aquellas que puedan tener mayor trascendencia en nuestra vida, sean precedidas por momentos de silencio, de tranquilidad y fundamentalmente de encuentro con Dios, que nos regalará la paz y la serenidad de tomar las decisiones más acertadas en los momentos más adecuados. Volvamos a la palabra encuentro, que es la protagonista en el Evangelio de hoy. Jesús en su oración personal, solitario, en silencio, se separa del grupo, se separa de la multitud que lo busca afanosamente, seguramente por la predicación que está teniendo y que les llama mucho la atención, y especialmente por los milagros que realiza, que a la gente tienen desconcertada, pero también fascinada. En su oración en silencio, Jesús tiene un encuentro con el Padre, orando a Dios su Padre durante toda una noche, nos cuenta el Evangelio. Qué importante para nosotros, hermanos, abrir en la agenda, en el diario vivir, un espacio para la oración, dándonos la oportunidad de encontrarnos con Dios, un encuentro personal. Sentir a Dios cercano y sabernos cerca de Él. Un segundo encuentro del que nos habla hoy el Evangelio, cuando Jesús convoca al grupo más cercano para que estén con Él. Y ya el Evangelio nos contará cómo van aprendiendo a caminar con Él, cómo van pudiendo ellos identificar que sus vidas giran en torno a la cercanía con el Maestro. Entonces un primer encuentro de Jesús a solas con Dios en la oración, con el Padre en la oración. Un segundo encuentro con este grupo de personas a las cuales más adelante el Evangelio dirá que ya no los llama siervos, sino que los llama amigos. Y entonces aprendemos en Jesús el valor de la amistad y de tener relaciones cercanas, relaciones sanas y que humanamente también puedan construirnos, fortalecernos. Qué importante, hermanos, no centrarnos solo en una relación individualista o egoísta con Dios, en un encuentro personal, sino también tener la oportunidad de generar relaciones con las demás personas. Todos necesitamos de un círculo de personas, de amigos, donde podamos depositar nuestra confianza, donde podamos sentirnos apoyados, escuchados, corregidos, acompañados, guiados, motivados. Qué importante será para Jesús este grupo de personas que pasarán por las experiencias humanas de la traición, de la mentira, del abandono,
a veces de la desconfianza o las dudas, pero que será el grupo que aprende a sentir a un Jesús muy cercano y muy humano, y en quienes Jesús también depositará enormemente su confianza. Dos tipos de encuentro nos va hablando el Evangelio: el encuentro personal con Dios y el encuentro con nuestras amistades cercanas. Y luego, en un tercer momento, Jesús baja con este grupo de apóstoles a los cuales había elegido, a los cuales había separado, y regresa con ellos a la multitud y a tratar de responder a las necesidades de esa multitud que está anhelando el regreso de Jesús, porque quieren escucharlo, porque tienen necesidades para presentarle, porque tienen preocupaciones que compartirle, porque tienen miserias o enfermedades o pecados que necesitan ser atendidos por Dios, y que en otras respuestas humanas no han encontrado una solución cercana ni real, pero ahora en Jesús identifican la respuesta a sus anhelos: la salud en los casos de enfermedad, el perdón en los casos de pecado. Y qué importante que Jesús camina con sus discípulos al encuentro de toda esa gente, que no todos podrán ser atendidos, no a todas las personas se les podrá solucionar, pero aquellos que buscan a Jesús y tienen ese diálogo o ese encuentro con Él, el Evangelio siempre nos ha dado el testimonio de que aquellos que se han acercado a Jesús han sido capaces de recibir la transformación de sus vidas y de comprometerse con el cambio. También hemos sido testigos de aquellos que se acercan a Jesús con diferentes intereses y que quizás han descubierto que el camino de ellos no es el cambio y se han apartado de la propuesta de Jesús. Pero qué importante es que ese tercer encuentro ya no se hace solamente de manera individual con Dios, que ya no se hace solamente con un círculo cercano o cerrado de amigos, sino que es un encuentro que nos motiva a salir siempre en la búsqueda de los demás, a estar atentos a la necesidad de los demás. Tres diferentes tipos de encuentro a los cuales hoy nos motiva la palabra de Dios, y que Jesús puede presentarse tranquila y perfectamente como el modelo en todos y cada uno de ellos, que no se dedica exclusivamente a ninguno de ellos, pero que entiende que la madurez de un creyente y una persona de fe será tener una sólida y fuerte relación con Dios a nivel personal, que ese encuentro sea auténtico, que en el menú de cada día nosotros podamos tener unos minutos, independientemente de que sean muchos o pocos, que el tiempo sea largo o sea breve, pero que sea una oración auténtica y un real encuentro con Dios. Que en medio del frenetismo, que en medio de la gran cantidad de actividades que tengamos que realizar, podamos destinarnos para un momento y un espacio de oración a Dios. Un segundo encuentro, que nosotros recordemos la importancia de los seres o las personas más significativas en nuestra vida, aquellos que van nutriendo nuestra alma, nuestros amigos, nuestros familiares cercanos, las personas que despiertan en nosotros motivación o admiración, las personas que nos pueden corregir, las personas a las que les confiamos los asuntos más importantes y trascendentales de nuestra vida. Son tan importantes en nuestra vida, porque nos ayudan a recordar que el camino de nuestra existencia nunca lo realizamos en soledad, y Dios nos recuerda que el proyecto que Él tiene para el ser humano no es un proyecto de soledad, sino convocarnos como una familia y como un pueblo. Desde el mismo momento de la creación, la Sagrada Escritura y la historia bíblica, y también la tradición de la Iglesia, nos dan a nosotros a entender que el plan y la voluntad de Dios no es la soledad, que es el configurarnos como un pueblo, que es la comunidad, la comunión, y no el individualismo o la separación, lo que nos da a nosotros nuestra felicidad plena y auténtica, lo que nos configura como un pueblo auténtico, como verdaderos creyentes en Dios. Y también entonces, si no es solamente creer en Dios de manera individual, y no es tampoco cerrarnos en un grupo donde no quepa nadie más, sino que es tener un tercer encuentro, que es el encuentro y la apertura a los demás, significa que nosotros, si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, si queremos ser auténticos creyentes, pues necesariamente tenemos un corazón abierto a las necesidades de los demás, que es la gran tarea y la gran misión a la que hoy nos invita
especialmente el ministerio del Papa Francisco, que nosotros tengamos la posibilidad de ser una iglesia en salida, que tengamos la posibilidad de superar la cultura del descarte, donde solamente aquello que yo pueda utilizar es aquello que yo traigo y atraigo a mi vida. Qué importante que nosotros seamos capaces de apostarle al encuentro, no solamente cuando esperamos obtener algún beneficio personal, de alguna relación con alguna persona, de algún encuentro con algún ser humano, sino que nosotros seamos capaces de generar relaciones honestas, amistades sanas, que podamos aprender a solucionar pacíficamente nuestros conflictos, que podamos entendernos en nuestras diferencias, y todo esto lo facilita el madurar esos 3 tipos de encuentro a los que haría referencia el esquema del Evangelio que hoy hemos escuchado. Que no nos quedemos en la experiencia individual de Dios, que no nos quedemos en grupos pequeños y cerrados, que podamos abrir nuestro corazón al encuentro real y auténtico con los demás. Ahí se generan verdaderas relaciones y ahí se entiende la verdadera dinámica de un Dios que sale al encuentro de la humanidad. Un Dios que sale al encuentro de la humanidad en la creación, un Dios que sale al encuentro de la humanidad en su palabra, que se revela en su palabra, y un Dios que sale especialmente al encuentro de la humanidad cuando su Hijo Jesús se hace humano. Ahí nos enseña Dios cuál es realmente el camino de la felicidad, de la plenitud, de la autenticidad, de la salvación. No quedarnos en una experiencia solamente personal y egoísta de Dios, sino que nuestro corazón pueda dilatarse tanto que podamos salir al encuentro de los demás. Pidámosle pues, hermanos, al Señor que nos siga regalando la capacidad de vivir el encuentro con Él, con nuestras amistades cercanas y con los demás. Hermanos, en el transcurso de esta semana queremos invitarlos a las siguientes actividades. Queremos recordarles primero que todo que el bono parroquial del pasado 29 de agosto ganó el número 394 y ya fue reclamado. Queremos recordarles que hoy tendremos Eucaristía a las 5 de la tarde en la Solita Terminal, casa de Magnolia Restrepo. Y hoy martes a las 7 de la noche tendremos Eucaristía en el sector Ferromesa, casa de Noelba Cardona. También queremos recordarles que durante los días miércoles, jueves y viernes tendremos el triduo en honor a San Pedro Claver. A las 6 de la tarde los invitamos al templo parroquial. También queremos recordarles que el jueves tendremos a las 7 de la noche nuestro grupo de oración, todos cordialmente invitados. Y a las 4 de la tarde el jueves celebraremos la Eucaristía en la vereda El Tapado, casa de la señora Carmen Ospina. Qué importante también, el viernes tendremos Eucaristía a las 5 de la tarde en el Cardal, casa de la familia Mondragón Rendón. Y a las 7 de la noche en la vereda Solita Ratonera, casa de Albeiro Mejía Pérez. El sábado tendremos las confesiones de nuestros jóvenes del campo que recibirán el sacramento de la confirmación. Confesiones para los jóvenes que se han preparado en las veredas, acá en el templo parroquial. Y también tendremos Eucaristías a las 5 de la tarde en La Piedra, casa de Lady Sierra, y a las 6:30 de la tarde en la vereda San Perucho, casa de Juan David Rodríguez. Los invitamos, hermanos, de una manera muy especial a encomendar este día martes en las manos del Señor, y que hoy, cuando oramos y veneramos de una manera especial a la Santísima Virgen María, nuestra Virgen Auxiliadora, sea ella quien nos permita tener un auténtico encuentro con Dios en nuestra oración personal, en nuestras actividades más íntimas y más personales, también un encuentro con Dios en nuestros familiares y amigos más cercanos, y un encuentro con Dios, con cada persona que nos cruzamos en lo cotidiano de nuestro día, para que este encuentro no solamente nos beneficie a nosotros, a cada uno de nosotros de manera individual y personal, sino que pueda generar lazos de amistad y cercanía con otras personas. Oh Dios de amor, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos, que nos acercamos a ti. Regálanos poner en práctica tu palabra y permítenos encontrar en los demás el rostro cercano de un Dios que es amor y misericordia. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre todos y cada uno de ustedes.
Nuevamente renovamos nuestra gratitud a todos y cada uno de ustedes por destinar estos minutos para compartir con este espacio Palabra y Vida, y también con todo el personal de trabajo y el equipo de acá de Transmisoras Urandes que nos permite llegar hasta sus hogares. Los bendiga el Señor y lo haga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La parroquia San Pedro Claver de Andes presentó Palabra y Vida, un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes.